Como se había dicho, estamos considerando el tema a Jesucristo como sumo pontífice, sumo sacerdote. Fíjese que las funciones asignadas a Cristo como sumo sacerdote por lo menos son dos. Primero es la función intercesora, la que hemos considerado hasta aquí en una serie de temas que hemos estado estudiando últimamente todos estos días miércoles. Pero también hay una segunda función que es la función sacrificial, es decir, la ofrenda de su cuerpo en sacrificio. Veremos entonces, analizaremos la ofrenda de Cristo como sumo sacerdote simbolizada en el ceremonial del gran día de expiación. Tal como nuestro hermano Rodolfo expresó, lo que veremos hoy día es la importancia de este gran día de expiación. Fíjese que como Israel, como nación, tenía 7 grandes celebraciones o fiestas nacionales. Y todas ellas están destacadas en el capítulo 23 de Levítico. Pero para poder recordar el Levítico 23, ¿por qué no volvamos a leer Levítico 23 desde el pasaje 26 al 32, que se refiere precisamente al día de expiación o al día de perdón allí en Levítico 23? No sé si es posible volver a desplegar el texto. Si no, escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra. Levítico 23, del texto 26 al 32, dice así. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, empero a los 10 días de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es el día de expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de sus pueblos. Texto 30. Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo distribuiré la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde en tarde holgaréis vuestro sábado. El Señor bendiga su palabra y muchas gracias por desplegar la lectura bíblica. Como decía entonces, la nación de Israel tenía 7 grandes celebraciones o 7 fiestas nacionales. Y todas ellas están destacadas aquí en el capítulo 23 de Levítico. Vamos a ver rápidamente entonces para poder ver que este día de expiación o este día del gran perdón para el pueblo de Israel estaba inserto dentro de estas 7 fiestas o estas grandes celebraciones que tenía Israel como nación. Fíjese que en Levítico, el capítulo 23, la primera fiesta la encontramos en el texto 4 y en el texto 5, que dice así: estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Aquí tenemos la fiesta de la Pascua. Recordaremos que la fiesta de la Pascua es una fiesta recordatoria. Fíjese que esta fiesta representa la redención, es decir, a Cristo como nuestro Redentor. Sobre lo que se basa toda bendición tipológicamente corresponde a nuestra Pascua, que es Cristo sacrificada por nosotros, como dice 1 Corintios 5:7. La Pascua fue el primer festival judío y tuvo lugar el día 14 del primer mes de Nisán. El mes de Nisán es el mes de marzo, abril.
Tenemos entonces en el texto 4 y 5 la primera fiesta nacional de Israel, que es la Pascua, la celebración de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Bien, tenemos una segunda fiesta. Se llama la fiesta de los panes sin levadura, y esto la encontramos en Levítico 23, en el texto 6 al 8, que dice así: a los 15 días del mes es la solemnidad de los acimos a Jehová. 7 días comeréis acimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Aquí tenemos la fiesta de los panes sin levadura. Es una fiesta memorial. Esta fiesta nos habla de la comunión con Cristo. Fíjese que el pan sin levadura es la bendición plena de su redención y de una vida santa. Eso refleja esta fiesta. Hay una hermosura en el orden divino, ahí tal cual como dice 1 Corintios 5, del 6 al 8. No lo leeremos por el tiempo. Pero primero viene la redención, la vida santa, y después viene la vida santa del creyente. Este festival de los panes sin levadura comenzaba el día 15 del primer mes de Nisan y continuaba por una semana. Ahora veamos la tercera fiesta. Esta tercera fiesta son las fiestas de las primicias. Está en el texto 10 al texto 14 de Levítico 23, que dice así. Texto 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy y segaréis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el homer, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Y su presente será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor suavísimo, y su libación de vino, la 4ª parte de un hin. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. La fiesta de las primicias. Fíjese que esta fiesta es un tipo de resurrección, es decir, representa a Cristo como resucitado. Primero Cristo, después que son los suyos en su venida, dice 1 Corintios 15, 23. La observación de esta fiesta tenía lugar en la misma semana de las fiestas de los panes sin levadura. Se realizaba el día 16 del primer mes de Nisan, que era el comienzo de la cosecha de la cebada. Tenemos una cuarta fiesta descrita aquí en Levítico 23, y esta está desde el texto 15 al texto 22, y es la fiesta de la ofrenda mecida o la fiesta de las semanas. El texto 15 al 22 dice así: Yo sabéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día que ofreciste el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura por las primicias de Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, y un becerro de la vacada, y 2 carneros. Será holocausto a Jehová con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de paces. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas sagradas de Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día, y os será santa convocación, ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades.
Y cuando segaréis las mies en vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Esta era la fiesta entonces de la ofrenda mecida o de las fiestas de las semanas. Esta fiesta es conocida como la del Pentecostés. Esta fiesta refleja el antitipo, es la venida del Espíritu Santo para formar la iglesia. Por esta razón, en esta fiesta hay levadura, ya que en la iglesia se refleja que existe el pecado. Notemos que ahora se habla de los panes, no de una gavilla de mieses separadas y atadas ligeramente, sino una unión real de partículas que conforman un cuerpo homogéneo. Fíjese que la venida del Espíritu Santo en Pentecostés unió a los discípulos que estaban separados en un solo organismo. Pentecostés tenía lugar después de la ofrenda de las primicias, es decir, aproximadamente al comienzo del verano. Si leemos el texto 17 que acabamos de considerar, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura por primicias a Jehová. Estas se ofrecían 50 días después de la ofrenda mecida. Es precisamente el periodo entre la resurrección de Cristo y la formación de la iglesia en Pentecostés a través del bautismo del Espíritu Santo. En esta ofrenda mecida no se ofrecía levadura, pues en Cristo no hubo maldad ni pecado alguno, eso refleja. Pero los panes mecidos que se presentaban en esta fiesta tipo de iglesia eran cocidos con levadura, pues en la iglesia aún existe y está el pecado. Hay una quinta fiesta acá en el Levítico 23. Esta está en el texto 23 al 25. Y esta es la fiesta de las trompetas. Dice así el texto. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes tendréis sábado en una conmemoración al son de trompetas. Y es una santa convocación. Ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La fiesta de las trompetas. Esta fiesta es un tipo profético y hace referencia al futuro recogimiento de Israel que está disperso durante tanto tiempo por el mundo. En conexión con las trompetas se habla de notar que estas son siempre símbolos de testimonio. La trompeta tiene un sonido, ese es un símbolo del testimonio. Están relacionadas con el recogimiento y el arrepentimiento del pueblo de Israel una vez que concluya la era de la iglesia. Esta fiesta se realizaba el primer día del séptimo mes de Tisri. El mes de Tisri es entre septiembre y octubre. Y en medio de toda esta conmemoración de fiestas, vamos a hablar ahora de la última fiesta antes de hablar de la fiesta antes de hablar del día del perdón. Hay una séptima fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. Esta está desde el texto 34 al texto 44, en el Levítico 23. Leámoslo rápidamente, por favor. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será solemnidad de cabañas a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. Estas son las solemnidades de Jehová a las que convocaréis, santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los sábados de Jehová y además de vuestros dones y más de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Jehová.
Empero a los 15 del mes séptimo, cuando hubieres allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el 8º día. Y tomaréis el primer día gajos de fruto del árbol hermoso, ramos de palmas y ramos de árboles espesos y sauces y de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades, en el 7º mes la haréis. En cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas. Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Y así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las solemnidades de Jehová. Esta era la 7ª fiesta, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Esta fiesta es tanto recordatoria como profética. Recordatoria de la redención de Egipto y profética en cuanto al reino futuro de Israel después de su recogimiento y restauración como pueblo. Esta fiesta, cuyo nombre deriva del hecho que durante su observancia los israelitas vivían en cabañas o en ramadas o en tabernáculos, comenzaba el 15 del 7º mes de Tisri y duraba una semana. Podemos considerar entonces ahora el día de expiación. Dentro de estas 6 fiestas solemnes que tenía Israel, en medio de ellas estaba el día de expiación, texto que hemos leído al comenzar nuestro estudio del día de hoy. La verdad que el énfasis aquí de Levítico 23 está sobre la tristeza y el arrepentimiento que Israel tenía que tener. Y observe de que el día de expiación de los pecados del pueblo de Israel estaba en medio de una gran celebración de fiestas nacionales. Por lo tanto, el énfasis es sobre el hecho de que el israelita tenía que entristecerse y arrepentirse. El aspecto profético se hace prominente y se proyecta al arrepentimiento de Israel. Desde su recogimiento bajo los términos del pacto palestino, podríamos hablar, en conexión con la expiación que expresa la escritura allí en Zacarías 13:1, que dice: en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y para la inmundicia. Este día solemne que está aquí descrito en Levítico 23, desde el punto de vista histórico, allí en Zacarías, el manantial que habla Zacarías 13:1, fue abierto en la crucifixión del Mesías, pero el Mesías fue rechazado por Israel, por los judíos, desde este siglo y los posteriores. Y después del reconocimiento de Israel, el manantial será abierto para Israel de una manera eficaz. Fíjese que el día de expiación era el 10º día de Tisri, septiembre y octubre, en el 7º mes, como lo habíamos dicho antes. Bien, hemos analizado muy rápidamente entonces que este día de expiación estaba en medio de las fiestas y las congratulaciones que Israel tenía delante de Jehová. Entonces podemos ahora considerar que el día de expiación, dentro de esta secuencia de fiestas nacionales de Israel como nación, donde el énfasis que hay en Levítico 23 como contraste es de la tristeza y del arrepentimiento que este pueblo tenía que tener. Y este era el día anual de humillación, el día único de ayuno. Era el día en que debían afligir sus almas. El día del perdón para Israel, este día era el más importante del calendario hebreo. Era una santa convocación conocida como el Yom Kippur, el día del perdón. Y el principal pasaje de las Escrituras describe en detalle esta actividad de este día. Está en Levítico 16, tal como lo hemos leído al comienzo
de nuestra reunión. Existen otras referencias a este día, fíjese. Mire lo que dice Éxodo 30 en el texto 10. Dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades, será muy santo a Jehová. Allí en Éxodo 30, el texto 10, también se hace referencia a este día tan importante para Israel. Y en el Nuevo Testamento se le menciona como el día del ayuno, allá en Hechos 27:9. No lo leeremos por causa del tiempo. Pero fíjese, déjeme decirle algo. En el judaísmo moderno del día de hoy, el día del perdón pone término a 10 días de penitencia que hace en Israel actual, con que comienza el año nuevo. Estos 10 días son separados para la meditación y como preparación para este día llamado el Yom Kippur, o Día del Perdón. Analizaremos un poco ahora el propósito de este día. El día fue instituido para el cumplimiento anual de una completa expiación, expiar significa cubrir, de los pecados de la nación de Israel y del santuario, tal como hemos leído en el texto 33 de Levítico 16. Era el día de cubrir los pecados o el día de la propiciación, donde la santidad de Dios era reconocida mediante un sacrificio. La solemnidad de las ceremonias sacrificiales, que incluyen aspectos únicos de ese día, tenían seguramente por finalidad mostrar la importancia suprema que se le asigna a este gran acontecimiento. Se trataba de la ocasión en que un hombre, el sumo sacerdote de Israel, tendría acceso al lugar más sagrado del santuario. Ese día marcaba la más elevada exhibición de la obra mediatoria por parte de Dios, representando a los hombres ante Dios. Este sumo sacerdote representaba a los hombres ante Dios. Todo el pueblo presenciaba aquella ceremonia a cargo de este sumo sacerdote, este sumo pontífice. ¿Por qué podemos estudiar este día ahora? ¿O por cuál es la importancia del estudio de este día? El día de la expiación tiene un amplio significado para el cristiano del día de hoy. La remisión del pecado mediante el derramamiento de la sangre, la confesión de pecado, la afirmación de la justicia de Dios, el despliegue del amor perdonador por parte de Dios. Todo está prefigurado y figurado en este ceremonial. Cuanto más estudiemos este ritual, más apreciaremos con convicción que aquellos escritores inspirados del Nuevo Testamento, de que todo aquello era apenas una sombra preparatoria de la obra redención que haría Cristo nuestro Señor. El escritor de la Epístola a los Hebreos sistemáticamente lo presenta como el ritual que más claramente muestra la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, tanto en cuanto a similitudes como en cuanto a contrastes. Entonces les invito, apreciados hermanos, teniendo de fondo este preámbulo que hemos hecho un poco extendido, que analicemos este ceremonial preparatorio considerando el ritual paso a paso en base al estudio que está en Levítico 16. Abra su Biblia, apreciado hermano, en el Levítico capítulo 16 y encontraremos algunas ceremonias allí que consideraremos y analizaremos en esta noche. No olvide usted que nuestro tema del día de hoy es considerar la obra del Señor Jesús como sumo pontífice en su obra expiatoria, reflejada en este ceremonial del día de Yom Kippur, el día del perdón para los israelitas, escrito aquí en Levítico 16 extensamente. Consideraremos la primera ceremonia. La tenemos en el texto, en el versículo 3 y 4 de Levítico 16, que dice así:
Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero en el holocausto. La túnica santa de lino se vestirá y sobre su carne tendrá pañetes de lino y ceñiráse el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá, son las santas vestiduras, con ella después de lavar su carne con agua se ha de vestir. Entonces aquí tenemos la primera ceremonia de este solemne día de expiación. Aarón debía lavarse con agua y vestirse de lino fino. El sumo sacerdote se lavaba con agua, se quitaba las vestiduras de honra y hermosura que tenía y vestía de un lino blanco. Este era el vestido que mejor le quedaba en este día nacional de humillación. Las vestiduras de lino blanco sin adornos prefiguran a Jesús en su santidad y en su humildad. El sumo sacerdote realizaba un trabajo en beneficio de toda la nación. El acto de lavarse y vestirse, el sumo sacerdote prefiguraba la justicia inmaculada de Cristo, es decir, su santidad personal. Jesucristo es santo como sumo sacerdote y como víctima. Como víctima inocente tenía que tener la capacidad para morir por otros. Y para esto se requería que la muerte no tuviera ningún reclamo sobre él. La Escritura destaca la dignidad de Cristo como sacerdote y esta dignidad está acentuada por la eminencia de su persona y por el llamamiento de Dios hecho con juramento. De allí la importancia de estos dos aspectos, el lavamiento y la investidura de Aarón. Esto hacía que Aarón viniera a ser típicamente lo que Cristo es en sí mismo, santo. Porque tal sumo pontífice o tal pontífice nos convenía, dice Hebreos, santo, inocente, limpio, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, reza Hebreos 7, el texto 26. El cambio de vestidura hace la referencia también a un cambio de papeles y de ambientes, cuando el mismo Señor, como dice Filipenses 2, se anonadó a sí mismo, es decir, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado, o sea, estando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2, el texto 7 y 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Aún en su estado de humillación, no podía prescindir de su deidad. La naturaleza divina no puede sufrir ninguna humillación. Él se humilla, Señor Jesús, al hacerse un siervo y un siervo de todos. Encontramos una segunda ceremonia en este gran día del perdón aquí en Levítico 16. Y estos están en los textos 5 y 6. Está la segunda ceremonia. Dice así: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos de cabrío para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Aquí Aarón traía animales por sí mismo y por su casa y por el pueblo. Traía los animales como ofrenda por el pecado, por sí mismo y por los sacerdotes, es decir, por los de su casa. Y luego tomaba 2 machos cabríos que ofrecía por el pueblo. Fíjese que en la epístola a los Efesios la iglesia es presentada como un cuerpo. Y en Primera de Pedro aparece de otro modo la iglesia. Dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, allí en Primera de Pedro 2:5. Y en Hebreos 13:6 dice: más Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Es así entonces que esta segunda ceremonia, en el cual él traía animales primeramente por sí mismo y por los de su casa. Hay una tercera ceremonia aquí en Levítico 16. Está en el texto 6 y dice así: y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Aarón ofrecía un sacrificio entonces por sí mismo. El sumo sacerdote, para poder quedar limpio, ofrecía sacrificio primero por sus pecados. Solo así podía representar a aquel que había de venir, para tomar sobre sí la carga del pecado de todos y ofrecerse a sí mismo sin mancha a Dios. En Levítico 16:11, el texto 11 que dice: y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Aarón tomaba el becerro que representaba por sí mismo y ofrecía la reconciliación y lo degollaba. Con este acto él quedaba limpio, reflejo de lo que es Cristo en sí mismo. Hay una cuarta ceremonia. Esta está entre el texto 7 y el texto 11. Dice así: después tomará 2 machos de cabrío y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de testimonio, y echará suertes a Aarón sobre 2 machos cabríos, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará llegar a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará reconciliación por expiación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Echaba suerte sobre 2 machos cabríos. Antes de echar suerte, tomaba los animales y los presentaba delante de Dios. Uno, tomaba uno como ofrenda en expiación por el pecado de la nación, y el otro lo dejaba vivo. Su función la veremos más adelante en nuestro estudio. Pero hay que destacar que la expiación la hacía con los 2 animales. Pues está escrito en el texto 5: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación. No olvide usted que la expiación es cubrir, quitar la culpa. Podríamos preguntarnos por qué se elegían machos cabríos. Hay algunos puntos de importancia aquí. Primero, se supone que era por su olor desagradable, porque eran un símbolo de lo ofensivo que el pecado es para Dios. Eso representa el macho cabrío. Segundo, estos animales, los machos cabríos, eran irascibles, o sea, eran indomables. Ilustran lo terrible del pecado, la fuerza del pecado en el hombre. Y hay un tercer punto. El macho cabrío es figura de la naturaleza caída del hombre, de esa naturaleza indómita, incontrolable del hombre, que no obedece a Dios, que no se sujeta a Dios. Tenemos una quinta ceremonia en este día del perdón. Está en el texto 12 y 13 de Levítico 16, que dice así: después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro. Y pondrá perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. En esta quinta ceremonia del día del perdón, Aarón entraba en el lugar santísimo con el incienso, con el incensario, con las brasas encendidas tomadas del altar de bronce, del altar del holocausto que estaba a la puerta del tabernáculo.
Entraba en el lugar santísimo para llenar el compartimiento de incienso. El texto 13 de Levítico 16 dice, para que no muera. Esta era la primera vez que entraba ese día al lugar santísimo. Tenía que llevar el incenciario completo, literalmente. El texto hebraico literalmente dice la plenitud del incensario con los carbones del holocausto. Y de llevar 2 puños llenos, los 2 puños llenos de su mano, literalmente la plenitud de sus 2 manos con incienso. Debía haber una gran nube de incienso en el lugar santo, santísimo. Suficiente esta nube de incienso para cubrir todo el propiciatorio. Y esto era para preservar la vida del sumo sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios. Fíjese que los historiadores judíos dicen que entraba de costado para no mirar directamente sobre el arca, donde estaba la presencia de Dios, y que salía de espaldas en reverencia a la majestad de la gloria de Dios. Aarón, como sumo pontífice, como sumo sacerdote, entraba entonces al lugar santísimo, que era el lugar de la morada de Dios. En este lugar brillaba la gloria de Dios, lo que hebraicamente se dice el Shekinah, la gloria de Dios. Aarón tomaba un incenciario lleno de brasas desde el altar de bronce y con sus puños llenos del perfume molido entraba detrás del velo, ponía el perfume sobre el fuego delante de Yahvé y la nube del perfume cubría el propiciatorio para que no muera. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué significa esto? Observe atentamente la lección que podríamos sacar de esto. La oscuridad natural y la nube de incienso estaban destinadas, primeramente, a velar la indignidad del sacerdote al presentarse delante de Dios. Pero además aquella oscuridad velaba para el sacerdote esa oscuridad velaba la gloria de Dios. La oscuridad y la nube ocultaban la pecaminosidad del hombre para que no muriera ante la gloria de un Dios santo. ¿Cuál es la lección aquí? La gran lección es que ya no hay más nubes entre el hombre y Dios. Cristo se ha presentado delante de Dios cara a cara con Dios sin ninguna nube que lo interfiera, porque su sacrificio ha terminado con el pecado. Su sacrificio en esa cruz de ignominia ha resuelto eternamente el problema del pecado delante de Dios. Aquella nube de incienso también es un símbolo de aroma agradable que se percibió en el cielo. Cuando el Señor entró con su propia sangre a la presencia de Dios, fue un grato aroma para Dios al ver a su Hijo amado. Tal cual como el sumo sacerdote de la humanidad redimida, esto es, de los hombres redimidos por fe con su sangre. El carácter santo de su vida, la de Cristo y de su ofrenda, llenaron la gloria de perfume cuando Él entró por sacrificio de sí mismo delante de la presencia del Padre. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, hemos considerado muy rápidamente esta ceremonia del Día del Perdón, en la cual refleja profundamente el sacrificio expiatorio que el Señor realizó en la cruz. Pero antes de terminar, fíjese que existe otra apreciación en la Escritura acerca de este día de expiación. Existe otra porción de la Escritura en que habla de este día del Yom Kippur, y esta está en Números 29. Acompáñenme, por favor, rápidamente al Números 29 y leeré desde el texto 7 al texto 11.
Dice así la palabra del Señor en Números 29. Y en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Y ofreceréis en holocausto a Jehová por olor de suavidad un becerro de la vacada, un carnero, 7 carneros de un año, sin defecto los tomaréis. Y su presente flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 carneros, 1 décima, un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y por el holocausto continuo, y de sus presentes y de sus libaciones. Se puede apreciar entonces aquí en el número 29, se puede apreciar que en el capítulo 16 de Levítico no se describe la totalidad de las ceremonias que se realizaban en ese día en el tabernáculo por el sumo pontífice y los sacerdotes. En Levítico 16 se describe en lo general lo relativo a los sacrificios expiatorios, pues es el más que importa para analizar la significación de ese día. Pero se observa en el relato de Números 29 que en el gran día de expiación se ofrecían 3 grupos de ofrendas. Primero, es el holocausto continuo, es decir, los sacrificios diarios de la mañana y de la tarde. Como segundo punto, los sacrificios festivos de ese día, que consistían en un carnero para el holocausto por el sumo sacerdote y sus colegas en el sacerdocio, un becerro joven, un carnero, 7 corderos para holocausto, así como un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Y como tercer punto, luego venían los sacrificios expiatorios del día tal cual como se describen y como hemos considerado en Levítico 16. Pero si usted lee con atención, Números 28, Números capítulo 28 y Números capítulo 29, ¿qué podemos observar? Considérese un simple hecho que llamaría la atención hasta de un niño en su lectura. Hay 71 versículos en toda esta sección, capítulo 28 y capítulo 29 del libro de Números, los cuales 13 textos tan solo hacen alusión a la ofrenda por el pecado, mientras que los 58 textos restantes no se ocupan más que de los sacrificios de olor agradable, es decir, los sacrificios de holocausto. En una palabra, el tema principal de Levítico 16 es la expiación por el pecado, reflejo de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero el tema principal de Números 28 y de Números 29, aquí es el goce que Dios toma en Cristo. En la mañana y en la noche, día tras día, semana tras semana, de nueva luna y de nueva luna, de principio a fin del año, se trata de Cristo, se trata de su olor agradable, de su perfume de su obra, de su gran valor ante Dios, nuestro Padre. Y es verdad que gracias a Dios y a Jesucristo, su Hijo, que nuestro pecado es expiado y ha sido borrado para siempre, y nuestras faltas son perdonadas y nuestra culpabilidad anulada, tal como lo expresa el día de Yom Kippur, reflejada en Cristo en su expiación por el pecado, por nosotros, en esa cruz del Calvario. Pero además de todo eso, pero además y sobre todo eso, el corazón de Dios está nutrido y refrigerado y regocijado por Cristo su Hijo. Tan notable es el sitio que ocupan las ofrendas de olor agradable. Tan notable ocupan las ofrendas y los sacrificios por holocaustos, que nos muestran que el verdadero carácter del culto que Dios busca y en el cual Él se goza
Es aquel culto en el cual el creyente en Cristo pone su mirada en su Señor y Salvador. Dios tiene todo su contentamiento en Cristo. Y nuestra aspiración constante debería ser presentar a Dios, a aquel en el cual Él toma todo contentamiento. Cristo debería ser siempre el objeto de nuestro culto personal, secreto, individual, colectivo en la iglesia. Y lo será en la proporción que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Que el Señor bendiga, apreciados hermanos, su palabra, y esperamos que este extenso tema del día de hoy haya sido provechoso. Continuaremos analizando el estudio del día de expiación, ese día de Yom Kippur, donde seguiremos analizando en nuestro tema la obra preciosa que el Señor Jesús hizo en esa cruz del Calvario para limpiarnos de toda maldad. Pero nunca debemos olvidar que nuestra gran aspiración constante es presentar a Dios a aquel en el cual Él tiene todo contentamiento. Y Cristo tiene y debe ser siempre el objeto de nuestro culto personal y colectivo. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos. Muchas gracias. Amén.